es Luis Roca y hoy comenzamos un nuevo capítulo del curso sobre cómo montar un servidor de almacenamiento NAS. En el capítulo anterior, después de realizar la serie de configuraciones iniciales muy básicas, como podían ser cambiar la contraseña del servidor, establecer el idioma de la interfaz web o indicar la zona horaria, es el momento de preparar los discos para almacenar la información que posteriormente ofreceremos al resto de los usuarios de nuestra red. Bien, esto se hace desde la administración de discos de NAS 4FI, donde lo que vamos a ir haciendo es añadir discos y crear los llamados puntos de montaje. Pero primero veremos qué es un punto de montaje, para entenderlo. Bueno, si nos fijamos en los sistemas Windows, cada dispositivo de almacenamiento tiene asociado un icono, un acceso, ¿vale?, a su contenido. Como podemos observar en esta diapositiva, ¿vale? Si yo quiero acceder al disco duro D llamado datos, me iría a mi PC, le daría doble clic en datos y vería su contenido. Si quiero ver el DVD que acabo de insertar dentro del lector de DVDs, pues le daría doble clic en la unidad de DVD que tiene asignada la letra I, y así sucesivamente para cada uno de los discos o dispositivos de almacenamiento que tiene nuestro equipo. Es decir, Windows asocia cada dispositivo de almacenamiento conectado a nuestro equipo con una forma de acceder a él, con un icono. Sin embargo, en los sistemas Linux, los GNU Linux, como es NAS 4 Free, que es el que estamos utilizando nosotros, no veremos los dispositivos de almacenamiento, sino que lo que se crea es una asociación entre un dispositivo y un directorio o carpeta de nuestro sistema de archivos. Es decir, si yo conecto un disco externo o conecto un disco duro o un lápiz USB o un DVD a nuestro servidor, perdón, tendremos que crear una asociación entre ese dispositivo y una carpeta, un directorio, al que le daremos un nombre, que estarán almacenados dentro de la carpeta o directorio MNT, que es la carpeta que guarda los puntos de montaje, de tal manera que cada vez que yo quiera ver la información de un disco, en este caso, pues, por ejemplo, el disco SATA, tendré que recurrir a ir a la carpeta MNT y dentro de la carpeta MNT abrir la carpeta disco SATA. Automáticamente lo que vea adentro será el contenido de ese disco duro conectado, ¿vale?, al servidor. Lo mismo sucedería con un disco externo. Si yo quiero utilizar un disco externo, tengo que crearle un punto de montaje. Ese punto de montaje yo le doy un nombre, en este caso externo HD, y ¿cómo accederé al contenido de ese disco duro externo en cuanto se haya creado el punto de montaje? Pues de igual manera que antes, tendré que acceder a el directorio MNT, que está en el sistema raíz y archivos de nuestro servidor, y desde ahí acceder a el directorio externo HD. Cuando lo abra, todo lo que vea será el contenido de ese dispositivo de almacenamiento. Bien, por lo tanto, en los sistemas Linux, cuando queremos acceder a el contenido de un dispositivo, hay que crear un punto de montaje. Es decir, hay que montar el dispositivo, que consiste en asociar el dispositivo a un directorio de nuestro sistema de archivos. Bien, pues dependiendo del tipo de disco que queramos utilizar en nuestro servidor, tendremos que realizar distintos pasos. Por ejemplo, no es lo mismo añadir o administrar el disco donde está instalado el sistema operativo para el que queremos recuperar el espacio no utilizado, que montar un disco duro normal o montar un grupo de discos que van a formar parte de un RAID. ¿Vale? Entonces, en el caso de que lo que queramos es, como nos indica esta transparencia, recuperar el contenido
del disco donde se instaló el sistema operativo, los pasos que tendremos que realizar serán primero añadir discos y a continuación crear el punto de montaje. Si lo que vamos a es utilizar un disco duro normal que acabamos de instalar en nuestro servidor, los pasos son tres. Primero, igual que en el caso anterior, añadiremos el disco a nuestro administrador, ¿vale? Por medio del administrador de discos. A continuación, formatearemos el disco si es que no viene preformateado. Y por último, crearemos el punto de montaje. ¿Vale? Como veis, hay un nuevo paso en medio que es el formateo del disco. ¿Por qué en el caso anterior no hemos formateado? Porque el disco del sistema operativo ya ha sido formateado previamente durante la instalación. Y por último, si lo que vamos a montar es un RAID de discos, ¿vale? Los pasos son mayores, ¿vale? Necesitan tener un tratamiento especial, como vemos aquí en esta transparencia. Primeramente tendremos que añadir todos los discos que van a formar el RAID, ¿vale? Como mínimo 2, evidentemente. A continuación, cada uno de los discos que van a formar el RAID tendrán que ser formateados por medio de un sistema especial que es el software RAID, ¿vale? Una vez que han sido formateados en este modo, en el modo software RAID, es cuando podemos crear el llamado RAID de discos. Es decir, podremos unificar cada uno de los dispositivos, cada uno de los discos duros que hemos formateado, ¿vale? Como un único dispositivo. Después de crear ese RAID, para el sistema solo habrá un único dispositivo, un único disco, aunque hayamos puesto 2, 3, 4, que obligatoriamente tendremos que volver a formatear, ¿vale? Previo paso a la creación del punto de montaje. Una vez formateado, ya lo tenemos preparado para crear el punto de montaje, donde se asociará ese RAID a una carpeta, como hemos visto al principio, de nuestro sistema de archivos. Vale, pues después de esta pequeña introducción a lo que son los puntos de montaje y la administración que hace los sistemas GNU Linux de los dispositivos de almacenamiento, vamos a administrar nuestros discos, administrar los discos del servidor. Bien, como veis ya tengo la máquina en marcha, ya tengo el servidor en funcionamiento, por lo tanto vamos a acceder a la interfaz web por medio de la dirección IP que le asignamos en su momento. Indicamos el nombre del usuario administrador, la contraseña que cada uno le hubiera puesto y nos dirigimos a el menú discos. Dentro del menú discos nos vamos a administración, donde tenemos que ir añadiendo cada uno de los dispositivos que queremos que se puedan utilizar en el servidor. Para cada uno de ellos utilizaremos el icono o el signo más de añadir disco, estableceremos sus características y finalmente aplicaremos los cambios. Ahora, si es la primera vez que accedemos al menú discos, administración, y no hemos hecho ninguna configuración previa, podemos pedirle a NAS4FI que sea el que se encargue de realizar la importación de los discos. Es una opción muy buena, es bastante práctica y de lo que se va a encargar el servidor es de analizar todos los dispositivos que estén conectados al servidor, es decir, todos los discos, y ir añadiéndolos automáticamente. ¿Vale? Nosotros los vamos a ir añadiendo primero uno a uno, luego cancelaremos el proceso y veremos cómo a través de importar discos, ¿vale? NAS4FI nos los añade todos de golpe. Bien, vamos a realizar la primera operación, donde añadiremos el primer disco, ¿vale? Este disco, el ADA0, que es donde se encuentra el sistema operativo.
y pondremos una descripción, por ejemplo, espacio libre disco del sistema operativo, ¿vale? La transferencia será automática, no tocaremos nada y le indicaremos que ya viene preformateado a el sistema UFS, ¿vale? GPT y actualizaciones. Lo añadimos, ya forma parte de la lista de discos, ¿vale? Ya vemos aquí la información y que lo está inicializando. Hasta que no apliquemos los cambios, no será efectivo. Pues pulsamos aplicar cambios y este disco, como vemos, el estado es que ya está conectado, es decir, ya está reconocido por el sistema. Vamos a realizar los mismos pasos para los siguientes discos. Añadiremos el siguiente disco, ¿vale? El SATA 1 de 20 GB que habíamos puesto en nuestra máquina. Le pondremos, pues por ejemplo, el primer disco SATA. No tocaremos nada. No indicaremos un sistema de archivos, puesto que si es la primera vez no está formateado. Lo añadimos, ¿vale? No voy a aplicar los cambios todavía, por supuesto que lo puedo hacer cuando ya los tenga todos instalados. Añado el siguiente disco, segundo disco SATA y el último disco. Como podéis observar, cada vez que hemos ido añadiendo, NAS 4 Free ha ido ya eliminando de la lista de discos disponibles los que ya han sido, ¿vale?, añadidos al administrador. Vamos a poner tercer disco SATA, lo añadimos y aplicamos los cambios. Automáticamente ya tenemos todos nuestros discos, ¿vale?, en la lista de administrador de discos. Como podéis observar, el único que ya tiene un sistema de archivos establecido es el primero, el del sistema operativo, pero en los demás le hemos indicado que no se sabe, ¿vale?, o no están formateados los discos. Bien, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos pulsado sobre importar discos directamente? Bueno, probémoslo. Primero voy a eliminar los discos que tengo instalados. No pasa nada porque aún no les he dado servicio. Aplico los cambios. No existe ningún disco. Y voy a decirle que importe automáticamente los discos. ¿Vale? Nos dice que la configuración será sobrescrita. No tengo nada, no pierdo nada. Acepto y ¡pam! Automáticamente, ¿vale?, nos ha añadido todos los discos, ¿vale?, que tenemos. Ahora, eso sí, les ha aplicado a todos un sistema de archivos UFS, ¿vale? Como veis, lo podéis hacer tanto automático, ¿vale?, como manual. El resultado al final tiene que ser el mismo. Bien, pasemos al siguiente paso. Hemos dicho que después de añadir discos tenemos que formatearlos todos menos el primer disco, que es donde tenemos instalado el sistema operativo. Pues nos vamos a menú discos y vamos a la opción de formatear. Al entrar en el formatear nos pide escoja un disco. Pues lo primero que vamos a hacer es formatear los discos ADA 1 y ADA 2, que son los primeros dos discos serial ATA, con el sistema de archivos software RAID. ¿Por qué? Porque quiero después con esos dos montar un RAID de discos. Elijo el primero, formateo. Evidentemente, dependiendo del tamaño de los discos, puede tardar más o menos. Aquí, como son pequeñitos de 20 GB, como podéis observar, el proceso no dura mucho.
Ya tengo el primero. Formateo el segundo disco. También con software RAID. Y me queda el último, el ADA3, que va a ser un sistema UFS, ¿vale? Que es el nativo de NAS 4FI. Le voy a poner una etiqueta a este tercer disco, que le voy a llamar, por ejemplo, SATA 3. Y lo que sí que voy a hacer es habilitar el formateo avanzado con sector de 4K. ¿Vale? Esto lo que proporciona es una mejor eficacia, ¿vale? O un almacenamiento más eficaz de datos. Le doy al formateo, aceptamos, ya lo tenemos finalizado y el formateo ya de nuestros discos ya lo tenemos. Siguiente paso. Como el disco 1 y el disco 2 serial ATA los hemos formateado para crear un RAID, lo siguiente será crear el RAID. ¿Cómo? A través de la opción software RAID. Entramos, como veis, pues tenemos el RAID 0, RAID 1, RAID 5. Por defecto siempre sale el RAID 1. Vamos a crearlo y le tenemos que asignar un nombre. Pues le vamos a dar de nombre, por ejemplo, a ver, RAID, ¿vale? Y ya está. RAID 1. El algoritmo de balanceo lo dejaremos en el round robin leído. Lo que hace es que reparte equitativamente el trabajo, ¿vale? La carga de trabajo entre los dos discos. Seleccionamos los discos y le decimos que cree e inicialice el RAID con estos dos discos. Fijaros que solo nos muestra los que han sido formateados previamente con el sistema de software RAID. Añadimos, aplicamos los cambios y ya tenemos, ¿vale?, nuestro RAID. Este volumen, este RAID 1, tiene 20 gigas, aunque está formado por dos discos. Cuando vayáis a montar un RAID, evidentemente tenéis que tener en cuenta que todos y cada uno de los discos que vayáis a unir en un RAID tienen que ser del mismo tipo y con las mismas características, es decir, del mismo tamaño, etcétera, etcétera. Con este RAID ya creado, tenemos que volver a discos y formatearlo de nuevo, porque si no, ¿vale?, no se puede crear su punto de montaje. Entramos en el formateo y fijaros como ahora ya en lugar de aparecer el ADA 2 y el ADA 1, aparece un solo disco, ¿vale? RAID 1. Le vamos a decir que el sistema de archivos es UFS y le llamaremos a la etiqueta del volumen, pues por ejemplo, RAID N1. Habilitaremos el formateo avanzado y lo formatearemos. Está formateándolo y una vez finalizado el proceso ya tenemos preparado nuestro RAID de discos con un formato UFS. Último paso, el punto de montaje. Es cuando vamos a asociar cada uno de los discos a un directorio de nuestro sistema de archivos. Empezamos creando el primero, ¿vale?, para el disco donde está el sistema operativo. Para este disco, durante la instalación ya se nos advirtió de que si queríamos recuperar el espacio debíamos de indicar una serie de opciones, que eran: la partición tenía que ser MBR, el número de partición tenía que ser el número 3, el sistema de archivos UFS, le vamos a dar una etiqueta, un
nombre al punto de montaje. Ese nombre se corresponderá con la carpeta que después veamos en nuestro sistema de archivos. Le vamos a poner una descripción, por ejemplo, disco del sistema. No vamos a tocar ninguna de las opciones y lo añadimos. Ya lo tenemos. Vamos a añadir el siguiente disco, que será el del RAID. La partición será GPT, partición primera, sistema de archivos UFS. Le vamos a poner un nombre, HD RAID, y una pequeña descripción. Discos montados en RAID. Lo añadimos, ya lo tenemos, y vamos a añadir nuestro tercer disco. ¿Vale? También será un GPT, primera partición, UFS, le vamos a llamar HD3, y pues yo que sé, tercer disco SATA. Lo añadimos, aplicamos los cambios y ya tenemos nuestros 3 puntos de montaje. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? Pues bueno, nos dirigimos al menú avanzado, podemos acceder al gestor de archivos de nuestro servidor, donde tendremos que de nuevo autenticarnos y se nos muestra, ¿vale?, el sistema de archivos de nuestro servidor. Como podéis observar, ¿vale?, en los sistemas GNU Linux todo está en un sistema de archivos, ¿vale? No se distinguen distintos dispositivos, todos son carpetas, todos son directorios. Y tenemos nuestro famoso directorio MNT. Si pulso sobre MNT, me encuentro con 3 subdirectorios que corresponden con los 3 puntos de montaje que hemos creado. HD1 es el espacio que nos quedaba libre en el disco del sistema. HD3 es el tercer disco serial ATA. Y HD RAID, el RAID que hemos montado con los discos, ¿vale?, 1 y 2 serial ATA. Cuando accedamos a estas carpetas, la información que veamos, ¿vale?, los directorios, archivos, etcétera, etcétera, será la información almacenada en esos dispositivos de almacenamiento. Bueno, pues resumiendo, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que ir a discos, a la administración. Hemos añadido los discos. Después de añadirlos, los hemos formateado, cada uno, ¿vale?, al sistema de archivos que le correspondiera. Hemos creado el software RAID porque en nuestro caso queríamos unir 2 discos para montar un RAID, lo que nos ha obligado posteriormente a volver a formatearlo. Y por último hemos ido a los puntos de montaje. ¿Vale? Ya tenemos nuestro servidor preparado para almacenar y ofrecer recursos al resto de los usuarios de nuestra red. En el próximo capítulo de nuestro curso de montar un servidor de almacenamiento NAS, veremos la gestión de usuarios y grupos, es decir, los accesos de usuarios y grupos, ¿vale?, que van a trabajar sobre los directorios. Hasta luego.